Hola, muy buenos días. Aquí estamos hasta la 1 del mediodía con toda la información en materia de seguridad social. Una de las noticias de las últimas horas tiene que ver con el nuevo valor, el nuevo monto del salario mínimo vital y móvil, que no es un tema menor porque fue una de las medidas anunciadas a mediados de agosto. Un salario mínimo vital y móvil que aumenta por segunda vez, que se definió en las últimas horas, pero sin acuerdo de las organizaciones sindicales. Se definió el nuevo monto por decreto y el gobierno lo dejó establecido en un monto de 16.875 pesos. Esto significa un incremento del 35%. Recordemos que el salario mínimo era hasta los primeros días de agosto de 12.500 pesos. Hoy 16.875 pesos. ¿Cómo se va a pagar? Se va a pagar en 3 tramos este 35%. El 13% retroactivo al mes de agosto, 12% en el mes de septiembre y el 10% restante en el mes de octubre. Yo decía hace unos momentos que no es un tema menor. ¿Por qué razón? Porque cada vez que se fija el salario mínimo vital y móvil impacta en docentes e impacta también en jubilados. En cuanto al tema de docentes, establece un piso salarial mínimo para los docentes más un 20%, es decir, que establece el piso que sería el salario mínimo vital y móvil vigente más 20%. Y en el caso de los jubilados impacta justamente por una modificación que hubo, una modificación previsional, una de las 3 que hubo en el año 2017. Ustedes recordarán, a fines del 2017 hubo 3 cambios previsionales. Uno estableció un nuevo mecanismo de movilidad jubilatoria, el otro la edad optativa en 70 años, la edad jubilatoria optativa en 70 años para hombres y para mujeres en el sector privado, y la garantía del 82%. ¿Esto qué significa? Que ninguna jubilación o pensión mínima contributiva puede estar por debajo del 82% del salario mínimo vigente. ¿Qué va a pasar entonces con los jubilados y pensionados? Aproximadamente 1,5 millones de jubilados y pensionados contributivos van a quedar alcanzados por este valor del salario mínimo. Me pongo los anteojos y leo y voy a tratar de explicarlo lo más sencillamente posible. El salario mínimo vital y móvil se fija en 16.875 pesos. El 82% de este valor es 13.837 pesos. Bueno, este es el mínimo de haber jubilatorio que va a quedar establecido hasta el mes de noviembre para aproximadamente 1,5 millones de jubilados que cobran la mínima y que han tenido una historia de aportes al sistema en forma regular. Por eso digo, jubilados y pensionados con 30 años, es decir, 30 años con una historia contributiva. Al explicar esto, ¿qué se infiere? Que no entran, por ejemplo, en esta medida modificada, implementada en el año 2017, aquellos jubilados que alcanzaron este beneficio a través de la moratoria. Este es el primer dato. El segundo dato, que al fijarse un nuevo salario mínimo vital y móvil que da la garantía del 82, hasta el mes de diciembre, hasta que entre a regir el 4º aumento por ley de movilidad y el último de movilidad jubilatoria del 2019, van a existir 2 haberes mínimos, van a convivir 2 haberes mínimos. Uno, que es el de 13.837 pesos, que representa el 82% del salario mínimo vital y móvil que se fijó en estas últimas horas. Y el otro es el de 12.937 pesos, que es el monto que se fija a partir del 1 de septiembre con el incremento, con el tercer incremento de ley de movilidad jubilatoria del 12,22%. ¿Cuándo se vuelven a unificar los dos haberes mínimos? Recién en diciembre, cuando entre a regir el 8,7% de movilidad jubilatoria, y entonces el haber mínimo ahí queda establecido en 14.000
67 pesos. Explicado todo esto, que fue la noticia, la novedad de las últimas horas, una información, por supuesto, más importante, de que tenemos que hablar de las medidas que comienzan a implementarse a partir del 1 de septiembre. Algunas ya venían por ley, otras fueron anunciadas después de las PASO, que originó todo el tema de la devaluación, que dejó esta devaluación, inflación y, por supuesto, consecuencias sociales y económicas que ya las vamos a analizar en unos momentos, difíciles de afrontar. Vamos a las placas y a los gráficos para explicarle cómo viene este tema de medidas a partir del 1 de septiembre. 12,2% de aumento, decía yo, para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. 12,2% de aumento que lleva el haber mínimo a 12.937 pesos. La pensión universal para el adulto mayor a 10.349 pesos y la asignación universal por hijo a 2.525 pesos. ¿Cuál es la otra medida que rige a partir del 1 de septiembre con el correspondiente cronograma de pago? El pago adicional para la asignación universal por hijo. Un pago adicional, dos pagos en realidad adicionales de 1.000 pesos cada uno en el mes de septiembre y en el mes de octubre. 1.000 pesos por cada hijo que hasta 18 años y mayor de esta edad con si hay algún problema de discapacidad. Entonces, septiembre y octubre, dos cuotas iguales, dos adicionales, dos pagos iguales, 1.000 pesos por cada hijo y hasta 5 hijos. Reintegro del tema de ganancias. Bueno, esto también es un tema que se viene a partir del mes de septiembre. Esto alcanza a trabajadores y jubilados, 1.900.000 trabajadores, 400.000 jubilados. Bueno, este impuesto que aumenta en un 20% el mínimo no imponible. El empleado soltero comienza a pagar a partir de 49.800 pesos, el casado con 2 hijos a partir de 63.100. Se va a devolver en 2 cuotas iguales en septiembre y octubre lo retenido durante todo el año, ¿sí? Acá hay que aclarar lo siguiente. Los jubilados tienen también 2 mínimos no imponibles, que también ha sido una modificación, en este caso de fines del año 2016. Aquel jubilado que no tenga ningún otro ingreso por ningún concepto y que además no le corresponda pagar bienes personales, tiene para tributar ganancias un mínimo no imponible especial que es de 6 haberes mínimos vigentes. Aquel jubilado, pensionado, que sí tenga ingreso además de la jubilación por cualquier otro concepto y que tribute, por ejemplo, que le corresponda pagar bienes personales, entra en el mismo monto que el soltero. Empieza a tributar a partir de los 49.800 pesos. Y lo último que quiero comentar acerca de asignación universal por hijo, el 12,2% que entra a regir a partir del 1 de septiembre en las prestaciones previsionales no alcanza a los 3.900.000 chicos por los que se cobra la asignación. ¿Por qué razón? Porque en el mes de marzo se dio un aumento anticipado general anual del 46%, haciendo hincapié en esto, que si la inflación superaba ese número, se debía pagar la diferencia. Bueno, ¿qué es lo que está pasando por estos días? Está pasando por estos días que una asignación que iba a quedar anclada hasta febrero del 2020 sin aumento, si la inflación supera los 46 puntos, que todo parece indicar que sí, tanto estimaciones del gobierno como de consultoras privadas, hay que pagar la diferencia a 2.200.000 familias por las cuales se cobran o perciben la asignación 3.900.000 chicos. Le doy la bienvenida, los buenos días a Isabel Reynoso, presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina, a Leonardo Anzalone, quien es analista económico, para hablar de la realidad social y económica. Yo decía hace unos momentos, después de las PASO devaluación, la devaluación trajo inflación, eso se fue a los precios y las consecuencias sociales y económicas hoy por hoy
son muy difíciles de afrontar para todos, tanto para el gobierno como para aquel que sea gobierno a partir del mes de diciembre y también, por supuesto, para todos nosotros, donde hay, por supuesto, sectores vulnerables. Leonardo, la pregunta, ¿se puede hablar ya de un estimativo de inflación? ¿Qué número podría arrojar agosto con este escenario? La verdad es que para eso hay que tener la bola de cristal. ¿Por qué lo digo? Porque todavía tenemos que ver cuál es el impacto de las devaluaciones, que era fundamentalmente la que se dio la semana pasada y ayer el tipo de cambio volvió a tocar récords. Entonces hay que ver cómo termina impactando eso. Claramente va a estar por encima del 50%, pero decir un número justo, la verdad que es imposible, ¿no? La dinámica devaluatoria, esto de la volatilidad del tipo de cambio, no terminó. Entonces, bueno, hay que terminar de esperar a ver cómo se resuelve esto, pero va a ser una inflación muy alta. Con esto que me decís, de alguna manera me estás respondiendo la segunda pregunta. Pero me anticipé, que perdón. pensaba hacerte. No, pero está bien. Te iba a decir, ¿ya el traslado a precios por agosto terminó? No, no terminó. No, para nada, para nada. Acá hay un traslado a precio técnico, que es lo que los economistas decimos pass-through, que es apenas se devalúa, eso se va a precio. Después también hay un componente medio psicológico, diría, sabiendo o suponiendo que mañana puede haber un salto en el tipo de cambio, aumentamos hoy por las dudas. Es todo una situación de nerviosismo que por cuestiones técnicas y por cuestiones psicológicas se va a precios. Entonces todavía no terminamos de ver ese pase, hay que ver qué es lo que ocurre esta semana para tener una noción más acabada de lo que va a pasar en el corto plazo con los precios, ¿no? A mí acá me gustaría, por supuesto, sumar a Isabel, porque bueno, todo lo que pasa con los medicamentos, Isabel, tiene un alto impacto económico, un alto impacto en el bolsillo, pero también consecuencias sociales realmente graves, porque si no hay plata, no se compran los medicamentos y si uno tiene una enfermedad y bueno, se la banca, no tengo con qué curarme. Entonces, bueno, es complicado porque estamos hablando de un bien social que debe tener toda la garantía por parte del Estado. ¿Cuál es la evolución que han tenido los precios de los medicamentos bajo receta, de los medicamentos de venta libre, en lo que fue agosto? Sí, en realidad, bueno, veníamos hasta julio con alrededor de un 22,90% en los medicamentos venta bajo receta, que en realidad no es que los medicamentos de venta libre no interesen, pero el medicamento venta bajo receta, ningún paciente va al médico si no tiene un problema de salud. Venían piloteando. Sí, venía ahí con el tema de la inflación. Claro, con el tema de los precios venía más o menos acompañando lo que era la inflación. Sí, una caída de unidades que viene desde el 2017, digamos 2018 respecto a 2017 y siguió cayendo en este año, que es preocupante porque, como te decía recién, nadie va a ir al médico si no necesita o sale con una receta médica, siempre en lo que es venta bajo receta. Paso, lo que ha sucedido claramente con la devaluación, hubo un aumento que no, digamos, era el que se daba en los meses anteriores. En promedio tenemos que hablar de un 9,94%, pero esto no es lineal para todos los medicamentos, o sea, el impacto en la gente es diferente, porque medicamentos que aumentaron el 3%, medicamentos que aumentaron el 20%. Hay que hacer una diferencia importante en lo que son medicamentos de fabricación nacional, donde seguramente el impacto de la devaluación es menor y, como decía recién el economista, esto se va a ver también en los meses subsiguientes. Entonces, este promedio del 10% claramente no terminó. Nosotros entendemos que para el mes de septiembre estamos hablando o están hablando los laboratorios, que son los que ponen los precios, porque la farmacia no es formador de precio, que si el dólar se mantiene en estos valores, podría rondar alrededor de un 5. Lo que pasa que esta inestabilidad de decir, bueno, tenemos un dólar que no pasaba a los 60 pesos, había hecho que el gobierno nacional también le solicite a los laboratorios un acuerdo. En principio lo que solicitó es que se retrotraigan los precios al 9 de agosto y congelamiento, pero claramente después el dólar se volvió a disparar y ahora
todavía no se ha cerrado ningún De acuerdo. acuerdo. Ahora vamos a y hablar de están eso, pero quiero esperando- volver y quedarme con estos números que gentilmente nos dio la Confederación Farmacéutica Argentina. Aumentos en medicamentos entre el 1 y el 20 de agosto, precio producto promedio 9,89, lo que vos mencionabas hace unos momentos. ¿Qué pasó con el producto de venta bajo receta? 9,94% y el precio de producto de venta libre 8,16%. Ahora hablamos en un momento de esta charla que está teniendo el gobierno con laboratorios. Quiero preguntarle a Leonardo, ¿qué está pasando en las góndolas? Y acá quiero hacerte dos preguntas en la misma. ¿Hay precios de referencias con una economía en estabilidad? Y por otro lado, ¿están en las góndolas los precios con las quitas del IVA? A ver, cuando vos tenés esta inflación incontrolable, dejan de existir los precios de referencia. De hecho, a nosotros nos ha pasado algo muy raro. Estuvimos midiendo el café cortado en distintos bares de la ciudad y nos pasaba que en lugares que tenían 1 o 2 cuadras de diferencia, el precio del mismo producto variaba en 15, 20 pesos. Eso es la inflación, no tener precios de referencia, por un lado. Por el otro lado, a ver, hay que tener claro que la quita del IVA no iba a impactar en un descenso de los precios. Eso fue un artilugio mediático que utilizó el gobierno. Lo que el gobierno intentó hacer quitando el IVA es que el impacto de la devaluación post-paso sea menor al que podría haber sido sin la quita del IVA. ¿Me explico? Sí, sí, Entonces, perfectamente. en vez de inventar, se estima que los alimentos en una devaluación del 30% por lo menos aumentan Está la bien, mitad. es una especie de compensación. Exactamente. Es Pongámoslo una en esos compensación. términos. Es una especie de compensación para que los precios no suban tanto como podrían haber subido. Si están en las góndolas o no, bueno, ahí ya es un tema más difícil. Hay algunos lugares que están, en otros no. Lo que vuelve a fallar en esas circunstancias es algo en lo cual el gobierno vuelve a caer, que es la falta de controles. Anuncian la medida, que nosotros creemos que está mal implementada, hubiésemos preferido, por ejemplo, que eso se cargara en una tarjeta de débito o poniendo ese impacto fiscal que tiene esa medida, ponerla directamente en el bolsillo, nosotros decimos de los jubilados y de las madres que cobran asignación universal Sí. por hijo. Bueno, eso no se hizo. Cuesta encontrar los productos, a veces están mal identificados, pero bueno, es algo reiterado que el gobierno lanza una medida para Claro, quizá mediática. la misma rapidez de la implementación produce desórdenes. Es que sí, y es una mala medida en general, porque el IVA, es un tema que más saben los contadores, pero digo, el IVA, por la propia dinámica del impuesto, es trasladable y esta propuesta que lanzó el gobierno es difícil de implementar. Por eso insisto, en el caso de haber querido llevar un poco de aire a los más vulnerables, la implementación hubiese sido esa misma cantidad de plata que le sale al gobierno, ponerla directamente en el bolsillo a los jubilados y a las asignaciones universales. Isabel, vos mencionabas el tema de las charlas que está teniendo el gobierno con laboratorios para llegar a un acuerdo y ver la posibilidad de un congelamiento de precios de los medicamentos, por lo menos de los más frecuentes, de los más usados, por 90 días. ¿Cómo viene ese tema? Porque están en plena negociación. Sí, es así. Durante, digamos, toda esta semana y la semana anterior, el Ministerio de Salud o Secretaría de Salud ha convocado a los laboratorios fabricantes. El tema es que, bueno, cuando se estaba por llegar a un acuerdo, claramente esta semana fue una semana de suma inestabilidad y lo que los laboratorios en principio plantearon, retrotraer al 9 de agosto, ya parece que el 9 de agosto digamos, haya pasado muchísimo tiempo. Claro, retrotraer los precios con un dólar de 46,55 Claro. y hoy no sé cuánto cerró el dólar ayer, 60. 61. Sí, 61, pero ha tocado ampliamente los 62 y otro tema muy preocupante que después lo podemos desarrollar es la tasa de interés y cómo nos impacta Ahora eso que a hablamos. veces escuchamos, que fue terrible. Ayer tocó el 85-86%. Una locura. Isabel, ¿y cómo viene? ¿Vos creés que va a haber acuerdo? Yo creo que en principio la decisión, tratándose de un medicamento que es un bien social, como bien dijiste, Clara, y que tiene alta sensibilidad, el sector siempre acompañó
a la gente. Acá también el gobierno tiene que plantear claramente el tema financiero. O sea, las farmacias tenemos un impacto financiero enorme porque no podemos salir a buscar, digamos, crédito a ningún lado. Ya hace muchísimo tiempo que las tasas son inalcanzables y los plazos de pago que se están manejando de las obras sociales estatales son enormes. Con esto que vos decías y remarcabas hace unos momentos, que la farmacia no tiene el rol de fijar precios. No fija precios, pero además nosotros cobramos el medicamento, el precio del día de la dispensa. Por ejemplo, dispensamos hoy, para PAMI vamos a tener que cobrar el saldo, si nos pagan exactamente a los 60 días, pero a los 60 días ese precio ya se modificó de una manera estrepitosa. Ni que hablar de lo que es Profe Incluir Salud. O sea, las farmacias están cobrando lo dispensado en el mes de marzo. O sea, con ese dinero, lo que valía el medicamento en el mes de marzo, no podés ni siquiera hacer frente para poder hacer la rueda y seguir ofreciéndole el medicamento a esos pacientes que no pagan, tienen cobertura 100%. Entonces, claramente, acá se tiene que respetar los plazos de pago pautados. Es más, se debería convocar al sector, a las farmacias y decir, en esta emergencia también, si quiero sostener las coberturas, porque más allá del precio, necesitamos que las coberturas se sigan dando. El que tiene cobertura 100% reciba sin pagar, porque si por un lado el precio se congela, pero por el otro lado no se puede dar la cobertura 100% o 70%, en el bolsillo de la gente tiene un impacto muchísimo mayor. La pretensión del gobierno por estas horas es el congelamiento de precios, por lo menos el 70% de los medicamentos, congelarlos por 90 días. Se está hablando de una canasta de medicamentos esenciales. A un precio, a un precio de 9 de agosto, a un dólar de 46,55. El tema de la canasta, y acá me gustaría la opinión de los dos, ¿cómo se conformaría esa canasta básica de medicamentos que viene de alguna manera a replicar lo de precios esenciales? Una de las medidas anunciadas en abril y que cuanto al tema de precios de productos no se pudo mantener porque está en un aumento del 20%. Isabel, ¿cómo sería la canasta? Sí, desde el punto de vista sanitario debería contener los medicamentos esenciales para las patologías crónicas, que son las que los pacientes, tienen todos los meses ese gasto de bolsillo. Así que, bueno, nosotros esperemos que si esto se llega en la semana que viene, la otra, a un acuerdo, contenga realmente los medicamentos esenciales que son los que los pacientes, y eso es muy fácil de sacar porque, bueno, hay, digamos, de todas las especialidades medicinales que hay los 500 productos más dispensados, se puede hacer los 200 productos más dispensados, o sea, para que llegue la mayoría de las personas. También entendemos que no es necesario que estén los medicamentos de venta libre, ni los analgésicos, ni los tratamientos de agudo que se toman ocasionalmente. Por suerte y no suerte estamos saliendo del invierno, con lo cual las patologías de invierno, digamos, se van. Entonces esperemos encontrar, digamos, algo que pueda acompañar a esta situación que es extremadamente delicada. Pero yo insisto, Clara, acá también se debería convocar digamos, la Superintendencia de Servicios de Salud, la Secretaría de Salud, el PAMI, las obras sociales provinciales, a todos los prestadores. Lo que siempre se le pide a todos los gobiernos, que al momento de sentarse se sienten todos, sí, porque es la mejor manera de sacar el país adelante. Porque si vos congelás un precio, ¿sí?, y el sistema financiero está como está, y vos no podés soportar la financiación de la seguridad social, esto termina en un corte generalizado, porque no se puede cobrar hoy, porque ese dinero, 90 días, 120 días, ya no te alcanza para nada. Entonces el paciente, digamos, le tenés que garantizar también que si tiene 40% de cobertura, vaya a cualquier farmacia del país y se lo dispensen con ese descuento. 70% de cobertura y 100% de cobertura. Porque hoy nadie se atreve, o la realidad, hay una fuerte incertidumbre en las farmacias de todo el país de decir, yo entrego el medicamento al 100%, no sé si lo voy a poder reponer. Entonces se descapitaliza una pyme, porque la realidad, hay medidas para pymes, pero el sector profesional de salud, sanitario, nunca se piensa en el odontólogo, en el médico, en el farmacéutico, que es el que financia hoy la seguridad social y las coberturas de salud. Leonardo, ¿cuáles son los alcances? ¿Cómo va a alcanzar a la gente, a las pymes,
a los asalariados, a los jubilados, las medidas anunciadas por el ministro de Hacienda, Lacunza, esta semana, porque inclusive se habla, y esto es así, me consta yo que soy una entendida en el tema seguridad social, que esas medidas, más allá del alcance, tienen efectos colaterales. Por ejemplo, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Exactamente. Hay una película muy interesante que es El efecto mariposa, que básicamente lo que dice es que el aleteo de una mariposa en una parte del mundo puede provocar un determinado efecto en otra parte del mundo. La economía, ¿por qué digo esto? Porque la economía está toda relacionada. Cuando a vos te dicen, por ejemplo, que se va a dejar de pagar o cambiar las fechas de pago de los fondos comunes de inversión, por ejemplo, esto que pasó con las LELIQ, con las LECAP, algo que nos suena tan distante. Bueno, ocurría con eso que muchas empresas se financiaban poniendo bonos o comprando estos, suscribiendo, mejor dicho, estos tipos de fondos comunes de inversión, y con eso podían ganar la inflación y pagar sus sueldos. El gobierno lanzó estas medidas y durante 2 días hubo un absoluto silencio. Nadie sabía, las empresas en esta fecha, fin de mes, no sabía cómo iban a pagar sus sueldos. Entonces siempre este tipo de medidas terminan repercutiendo en el día a día, en la economía real. Ayer yo te decía esto porque es muy importante para llegar al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Ayer el Banco Central puso la tasa a 85, 86 creo que fue el máximo. ¿Qué significa que la tasa de interés esté tan alta, más allá de un claro negocio para algún sector? Significa, esto es una igualdad matemática, cuando sube la tasa, cae el empleo. Si cae el empleo, pongámoslo en estos términos, se termina desfinanciando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Que ya pasó el año pasado también, ¿no? tuvo una devaluación importante en el mes de mayo. Exactamente, entonces cae el empleo, hay menos ingresos para el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y además, con esta brutal devaluación, pierde peso específico el Fondo de Garantía de Sustentabilidad porque además tiene bonos argentinos que están destrozados en el mundo. Entonces, realmente, la situación para los jubilados de hoy, para los jubilados que vienen, con estas políticas económicas son realmente muy dañinas. Yo soy de los que creen que hay que usar el Fondo de Garantía para reactivar la economía, generar empleo y que a partir de eso vuelva a crecer el Fondo de Garantía. Pero no hay una visión estratégica del gobierno en ese sentido, pensando en los jubilados. Tengo que ir cerrando. Leonardo, por supuesto, nombró a los jubilados, que para lo justo y necesario es un sector social muy importante. Muy cortito, Isabel, ¿en cuánto impacta todo lo que está pasando con devaluación, inflación en el bolsillo de los jubilados y, por supuesto, medicamentos? Sí, esto es importante tu pregunta, Clara, porque para los que tienen PAMI, ¿sí? Los jubilados que tienen PAMI, estos números que hablamos no tienen impacto porque el precio PAMI, el único aumento que tuvo fue alrededor del 21 de agosto, 2,2%. Es decir, ¿sí? Hay un precio de referencia, hay techos que hacen que estén muy por debajo en cuanto al tema de costo que el resto, por ejemplo, de los jubilados. Hay 800.000 jubilados que están en obras sociales sindicales, en sus obras sociales de origen, que no están afiliados al PAMI. 2,2 es porque la inflación de julio fue 2,2 y después en septiembre se va a impactar el precio PAMI, el valor que sea la inflación de agosto, que bueno, algunos dicen que va a rondar alrededor del 5. Entonces, esto para los jubilados. Otra medida importante para los jubilados, bueno, logramos prorrogar por 3 meses el acuerdo que se tenía para la entrega de bolsas de ostomía. Había muchos jubilados que estaban preocupados porque se finalizaba ayer el contrato y el PAMI ha decidido prorrogarlo, con lo cual el servicio en las farmacias hoy es prácticamente normal, pero siempre, Clara, supeditado a que el PAMI cumpla con los compromisos de pago. Bueno, muchísimas gracias. El tema viene en la renovación ahora, en estos días, en esta primera semana de septiembre, de precios cuidados, que al igual que en sintonía con los precios esenciales vienen con un incremento del 20%. ¿Es así más o menos, no? Más o menos, sí, sí. Leonardo Anzalone, muchísimas gracias por haber estado en Lo Justo y Necesario. Isabel Reynoso, también a vos. Gracias. Reiteramos las placas que tienen que ver con las medidas, con las cuestiones que se implementan a partir del 1 de septiembre. Bueno, esto no tiene que ver con una medida anunciada, esto es por ley, una ley que rige desde el año 2017, que tiene que ver con el 12,2% de aumento, el tercer aumento por ley de movilidad
del año 2019, que lleva el haber jubilatorio, el mínimo, a 12.937 pesos, la PUAN, la pensión universal para adulto mayor, 10.349 pesos, y la asignación universal por hijo, 2.525 pesos. Todavía ahí está, a ver qué va a pasar con la asignación universal por hijo. Y hablando de asignación universal por hijo, esto sí es una medida anunciada a mediados de agosto, 2 pagos adicionales, septiembre y octubre, 1.000 pesos por cada hijo, hasta 5 hijos, para 2.200.000 familias que cobran justamente esta asignación social. Y lo último, el tema del reintegro de ganancias a trabajadores y jubilados a partir del mes de septiembre, el aumento del 20% en el mínimo no imponible, bueno, todo lo retenido durante durante el año 2019, de acuerdo a los nuevos valores, a la nueva base del mínimo no imponible, bueno, va a haber 2 reintegros en septiembre y en octubre, 2 cuotas exactamente en el mismo concepto y por el mismo valor. Bueno, Semino y Trócoli. A ver, tenemos que seguir analizando la economía, que en realidad es sinónimo de inflación, la ley de movilidad, cuánto necesita más un jubilado para vivir, cuánto se ha incrementado, y este tema del que yo hablaba en la apertura, el salario mínimo vital y móvil, que deja a algunos jubilados y pensionados contributivos cobrando la garantía del 82% y que comienza a regir 2 saberes mínimos, por lo menos, que recién se unifican en diciembre. Bueno, el análisis. Sí, en realidad los que tenemos nuestras necesidades básicas satisfechas, los políticos que la tienen mucho más satisfecha que todos nosotros, opinamos de estos temas y por ahí vemos lo del salario mínimo, si son 800 pesos más para algún mes de aquellos que tienen aportes plenos al sistema y demás. Y en realidad es una obra macabra del terror hacer todo esto, porque en definitiva estamos opinando sobre la inexorable, visible y no aceptada miseria de millones de argentinos. Sistema político integrado siempre por los mismos, van cambiando de nombre su partido, sus pertenencias. Algo que yo seguía con mucha atención a Isabel, primero que es muy importante lo que señala porque no son cifras como aparecen en algunas notas por ahí, que aumentó el 50%, que el jubilado no puede comprar el medicamento y demás. La situación es muy grave, obviamente, que haya aumentado el 10% bueno, pero justamente en porque 20 es muy días. grave, hay que tener cuidado con los dichos. Sí. Y hay que tener cuidado, sumo cuidado con todo, porque en el medio, como decimos siempre, hay gente que realmente le está costando mucho afrontar toda esta situación de país. Y aparte atrás de esto están, insisto, los negocios de los políticos y de los empresarios, porque hay grupos políticos que están hablando con determinados laboratorios y otros grupos políticos que hablan con otros laboratorios. Así no se puede. Entonces hay puja entre componentes de la industria, entre los políticos. Todo esto es mientras el Titanic se hunde y se hunde exactamente. Son todos estos tipos, todos estos muñecos que comen los canapés mientras el pueblo se ahoga, ¿viste? Trócoli me decía algo interesante en la semana y yo no hice mucho hincapié en lo que me dijo porque si no él, que es tan así tan temperamental, No, me dijo, últimamente pero vengo, otra vez tendríamos que hablar de movilidad jubilatoria. Y claro, y sí, tenemos que hablar otra vez. Todos estamos, a ver, estamos como un poco cansados, porque a mí también me pasa lo mismo que Adrián Trócoli. Estoy medio cansada todos los sábados de hablar de lo mismo, y mucho más cansada con este programa que lleva 24 años al aire, 24 años, que él puede dar fe Semino, que hablamos siempre de los mismos temas. Pero hay que hablar porque esto es un día a día, ¿viste? Bueno, Clara acaba de tirar una charla de café Y público, nos la puso acá, pero la verdad, con una cuestión de respeto, hay una especie de, no quiero decir hartazgo, pero todos
los días, pedimos lo mismo, tenemos los mismos problemas. Me parece tremendo, es un desasosiego salvaje hablar, como siempre hablamos, de no se llega a tomar la medicación básica. No podemos estar hablando de esto sin tener una respuesta directa y clara. Ya estoy cansado de decir otra vez los políticos con nimiedades que me parece... No podemos hablar de 11.528 pesos de haber jubilatorio. Nada de lo que llegue en cuanto a mejora soluciona la situación. Tenemos que hablar de otra cosa. No podemos partir de los 11.528 pesos de haber mínimo. Voy a tirar 3 datos, así decimos que hablamos de esto y pasamos a otra cosa. Los docentes este año van a tener una movilidad total de 49%, esto ya se había anunciado, digo, pero para aclarar, el aumento de septiembre que Clara dijo es de 12 y algo, 12.22. Sí, 12.20. Para el general es para los docentes 18 y algo %, entonces los docentes recuperan un poquito más que los generales, pero no tienen el aumento de diciembre, en diciembre terminan un poco abajo. Tenemos todas estas fluctuaciones. Recién mencionabas los que tienen 30 años de aporte, pero cobran el mínimo, tienen un mínimo diferenciado, 900 pesos en número redondo, más que el haber mínimo, por 3 meses. Ahora, hay algo que a mí en esto me molesta soberanamente. Yo no recuerdo el número ahora, pero estábamos hablando de 40, 50, 70 pesos, 100 pesos. El año pasado, enero de 2018, cuando se implementó la medida por primera vez, se había dicho se va a dar un mejor piso para aquellas personas que no entraron en moratoria. Vamos a Son decirlo 900 pesos. claros. En este caso puntual, en este caso, último momento, 900 pesos de mejora. Es un 8%. Es una mejora. Yo voy a ser muy crudo. Puedo aceptar que aquella persona que le dieron una moratoria sin años de aporte, que estaba fuera del sistema, que lo metieron por la ventana, que es un reconocimiento, un montón de cosas, pero que no hizo aportes, puede estar en una situación disvaliosa. Entonces, sin entrar en detalles, es decir, la mínima está en 23.000 pesos, no llega a la canasta, pero está mejor, esta otra mínima está abajo. 900 pesos, estamos perdiendo el tiempo como siempre. Y aparte me parece que hay que aclarar algo importante, que siempre se aplica lo que es más beneficioso. Es decir, si la ley de movilidad jubilatoria queda por arriba, deja un haber jubilatorio por arriba de lo que significa la aplicación del 82, se cobra Debiera la ser movilidad. indubio pro jubilado. ¿Por qué lo aclaro es, esto? pero Porque esto hay es jubilados que creen que se va sumando la cuestión. No, Me dan el 82 y después me aplican la ley de movilidad jubilatoria. ¿Una cuestión o la otra? Es la más favorable. la mínima general, y si la mínima por haber tenido 30 años de aporte le da más, esa. Pero en diciembre, como no se va a mover el salario mínimo vital y móvil, van a volver a la mínima general. Es decir, ahí se unifica tanto el haber de garantía del 82% como el haber que vino cobrando este 12,2% en septiembre, se unifica con el aumento del 8,7% y queda en una única mínima de 14.067 pesos. En otros términos, le adelantan al que trabajó 30 años parte del aumento, casi el total del aumento de diciembre, cobra 3 meses un poco más. Esto no es una diferencia sustancial. Esto salió de la Cámara de Senadores. No lo pensaron hacer. Criticamos esa ley hasta el hartazgo. No sirvió para nada. Eugenio. Aparte, claro, yo creo que en realidad quienes nos están viendo, nos están escuchando, quienes te escuchan a través de tanto tiempo, estamos entrando en el debate de un galimatías que en realidad son 800 pesos más o menos, sobre aquellos que no cubren un 30% de sus necesidades básicas. Y es más, hablábamos del aumento de diciembre. El 10 de diciembre habrá las autoridades que saldrán de la elección, que saldrán. Y el problema va a ser el mismo. Y vamos a discutir con quien venga. Primero, los que quieren llegar están viendo cómo diseccionar el cadáver del Estado argentino, a ver con qué pieza se queda cada uno, con qué caja le corresponde a cada uno, qué sé yo. Y vamos a llegar con ese problema, entonces, ¿qué vamos a estar hablando? ¿Del PAMI? No vamos a estar hablando de la normalización del PAMI que está intervenido por el Estado hace 40 años.
Vamos a estar hablando a ver quién es si fulano o mengano es mejor interventor. Adrián. Nada, la reestructuración eterna lo único que produce es poner en pausa las cosas, nunca llegamos a hacer nada. Dos detalles muy menores, ganancias para los jubilados. Los que estaban en este 6 haberes mínimos de no pagar, pagan cada vez más ganancias porque el excedente sigue subiendo, vamos a decir, con la inflación, y terminan pagando un porcentaje mayor. Se olvidaron de ellos, a ver si alguien se acuerda. Bueno, y la otra sí. es, si efectivamente tenemos cambio de gobierno, los planes son de no reforma. Vamos a volver para atrás. En vez de mejorar, volvemos al anterior. Antes de los cronogramas de pago me está llegando una información que tiene que ver justamente con el tema, el acuerdo, por lo menos las charlas que está habiendo para llegar a un acuerdo, para que se llegue a un acuerdo entre el gobierno y los laboratorios. La información que tengo es que el tema se cerraría un acuerdo no por 90 días, sino por 60 días, con un techo de aumento de 10% desde la devaluación. Retrotraer al 9 de agosto con un dólar de 46,55, no, eso no. Y sería en vez de 60 días, de 90 días, por 60 días. Parece que ya el tema está cerrado con CAEM, que es la cámara que agrupa a los laboratorios extranjeros. Queda todavía Silfa y Scoperala, que son en parte, muy poquito, laboratorios extranjeros, pero la mayor parte de estas cámaras agrupan a laboratorios nacionales. Se llegaría entonces a un acuerdo de congelamiento de precios de medicamentos con los distintos laboratorios por 60 días, no por 90 días, con un techo de aumento del 10% a partir del momento de la devaluación, y la diferencia obviamente no regiría. Esto es de último momento. Cronogramas de pago, vamos a los cronogramas de pago que se vienen la próxima semana. Y les vamos contando entonces cómo se cobra. Pensiones no contributivas, recordemos que como entra a regir el aumento del 12,2% de movilidad, se agrupa cada vez que hay aumentos, se agrupan de otra manera el tema de los grupos de pago, perdón la redundancia. Entre el 3 y el 6 de septiembre cobran todos aquellos beneficiarios de pensiones no contributivas. De esta manera, como lo están viendo en pantalla, 4 terminaciones de número de documento el día 3 y después 2 terminaciones de documento por día hábil. Segundo grupo de pago, y es acá donde viene la diferencia y donde impacta el tema del 12,2% de movilidad. En un segundo grupo de pago cobran todos aquellos con haberes que no superen los 14.705 pesos. 14.705 pesos, una terminación de documento por día hábil entre el 9 y el 13, pero este cronograma sigue. Seguimos con una tercera, ahí está, haberes que no superen los 14.705 pesos. Yo decía hace unos momentos, este grupo de pago cobra una terminación de documento por día hábil hasta el día 20 de septiembre. Tercer grupo de pago, mayor, aquellos que superen, que su haber sea mayor a 14.705 pesos, 2 terminaciones de documento por día hábil entre el 23 y el 27 de septiembre. Hay tiempo, está vigente este mensual hasta el 9 de octubre inclusive. Bueno, y lo tengo aquí a mi lado a Jorge Farina, mudo, atento, escuchando todo lo que hablamos, el análisis de cada sábado. Y hoy tenemos que hablar... decir algo? Sí. Pensaba si lo que estabas anunciando era para festejarlo o era para seguir pensando de que se siguen repartiendo figuritas. Permítime. ¿Qué pasó? Ahí estamos, ahí estaba está la volando. camisa. Y es así, Jorge. Tenemos que hablar de un tema muy importante que está asociado al frío, que está asociado con las personas mayores y tiene que ver con la neumonía. Bien. Las consecuencias de la neumonía que terminan poniendo en riesgo o terminan poniendo en juego la vida de las personas mayores. Todo lo que tenemos que saber Fíjate acerca que de esto. hay 150.000 casos de neumonía en la Argentina, desde los 2 años hasta los 65 años o quizás más edad. 150.000 personas por año nuevas siempre que padecen este cuadro.
Lo primero que uno dice, ¿se puede evitar? Sí, por supuesto que se puede evitar. Si vos tenés una alimentación saludable, si esa persona puede vacunarse y saber con campañas de vacunación desde los medios anunciar y decir que tienen que acercarse, vos los vacunás y vas a tener menos casos afectados, o por lo menos menos casos que si padecen la enfermedad no van a terminar en la muerte de la persona. ¿Quiénes deben vacunarse? Los menores de 2 años, los mayores de 65. Hay esquemas de vacunaciones para todas las personas y quienes están sobreindicados que tienen que vacunarse. Pacientes que tengan enfermedades concomitantes, igual que en el caso de la gripe, es decir, un paciente que es diabético, un paciente que tiene problemas renales, un paciente que tiene obesidad, un paciente que está trasplantado, un paciente con VIH, un paciente asmático, un EPOC, pacientes que están en tratamiento con medicamentos que le bajan las defensas, son los que con más razón tienen que vacunarse. Hay vacunas, por supuesto que hay vacunas. Lo que pasa es que muchas veces la gente no se acerca a los vacunatorios. Hay para los niños, hay para la gente intermedia, hay para los mayores. Ahora, dijiste algo muy importante al comienzo de la charla. La neumonía puede prevenirse y quizá una de las prevenciones más importantes es la vacunación. Es la vacuna y está la vacuna. El tema es que a veces por falta de información, a veces por una cuestión de que nos cuesta acercarnos a los vacunatorios y preguntar y recibir digamos, tratar de investigar un poco más a ver qué cosas podemos hacer, nos cuesta. Y hoy tenemos mucha tecnología, entonces también es más fácil saber que corresponde que te vacunes y que tenés algo que lo vas a tener a través del Estado y que te vas a poder aplicar la vacuna. Fíjate que nosotros hicimos campaña hace 2 meses atrás, hablamos de la vacuna de la gripe y también vos me preguntaste si se podía dar la de neumococo. Eso, justo te iba a preguntar eso, porque a ver, la vacunación es voluntaria. Tanto la de la gripe como la de la neumonía, salvo bueno, que haya, como decía recién Jorge, un paciente con una patología particular que haga que su médico le diga sí o sí hay que vacunarse, voluntaria. Aquel que decide aplicarse la vacuna contra la gripe y contra la neumonía, ¿puede hacerlo el mismo día y las dos juntas? Sí, no hay ningún problema. De hecho, en las campañas de vacunación que estuvimos haciendo nosotros en nuestro municipio, dábamos las 2 vacunas juntas. Y lo importante es que una vez que vos te vacunaste, volvés a dar un refuerzo y estás cubierto prácticamente. Pero también hay una realidad porque hay gente que por ahí no tiene toda la información. La neumonía no es solamente producida por una bacteria, ¿sí? También puede ser producida por los virus, que en el caso de los chicos es más frecuente. El virus es el sincicial respiratorio. Puede estar producido por enfermedades de hongos, puede estar dado por inhalación de líquidos, inhalación de químicos, es decir, hay varios factores que pueden dar una neumonía, pero de lo que vos me preguntás, de lo habitual, de lo más frecuente, que es por virus y por bacterias, se pueden prevenir. Y en este caso, por bacterias, vacunándote, vas a tener una prevención adecuada. ¿Cómo estamos en cuanto a los números de padecimientos Hay de gente mayor? ¿Hemos progresado para bien? ¿Hay cada vez más conciencia? ¿Cómo estamos con respecto a esto? Hay un poco mejor de conciencia, pero obviamente que en un contexto donde la gente no alcanza a cubrir las necesidades básicas, vas a tener más enfermos, indefectiblemente, por más vacuna que vos Por le des. varios factores. Es que por más vacunas que vos les des, si esa persona no se alimenta adecuadamente, fíjate que los 2 extremos más importantes que afecta son los niños y los adultos mayores. La falta de alimentación, el sedentarismo, el estrés, el no tener el suficiente dinero para poder llegar al medicamento, muchísimos factores. A veces la gente te dice, a ver, ¿qué estrés puede tener un adulto mayor? Esto que estamos hablando, día a día, cotidianamente, ya hace varias semanas, la incertidumbre de no saber si vas a poder comprar lo que vos necesitas para alimentarte, o el medicamento que vos necesitas que te indicó tu médico, o si vas a tener que elegir. A mí me pasa en el consultorio, que vienen pacientes y te dicen, pero de todo esto que usted me está dando, ¿cuál es el que tengo que tomar sí o sí? Porque no llego a todos. Y la verdad que eso es realmente preocupante para todos. Yo vuelvo un poquito a lo que me comentaban la semana Adrián Trócoli del tema, y otra vez lo mismo. Les prometemos salir un poquito de lo mismo, sin olvidarnos de eso mismo. ¿Por qué razón? Porque el tema es que lo urgente, lo que digo siempre, tapa lo importante. El tema de la economía, el día a día, la inflación, ocurren otras cuestiones. De hecho, Eugenio en la semana me comenta otras cuestiones, Trócoli me comenta la salida de fallos y no se puede. Tengo que ir cerrando. Sí, son solo 10 segundos para dar una buena noticia y primicia. Sí. Se está avanzando ya para concretarse en los próximos días la conformación del Hospital Milstein, ex francés, como el primer hospital de referencia de gerontología y geriatría por parte del PAMI. Tengo 10 segundos. ¿Tenés alguna buena? Si no, cerramos. Tengo esperanza, no mucha, bueno, pero alguna me es queda. una buena. Es buenísima. Es impresionante. Creo que lo único que me quedó, la verdad que la esperanza de que dentro de 15 días, 45 días,
hagamos una mesa con todos, los que quedaron, los que siguen, y nos pongamos de acuerdo. Creo que no son muchos los puntos los que tenemos que fijar y cumplirlos de acá a 20 años. Es la única que nos queda para seguir adelante. Yo voy a terminar con una buena. Dije, esto lo tenemos que poner al cierre de Lo Justo y Necesario. Miren la foto que nos envió Jorge Escaramuza. Les cuento. Jorge Escaramuza nos mandó esta foto. Él es Martín Jacinto Alís. ¿Saben cuántos años cumplió el 26 de agosto? 100 años. 100 años. Terminó, esa es una foto del día que terminó un curso tecnológico y recibió el diploma de honor en manos de Jorge. Les voy a contar una breve historia. Martín Jacinto Alís sigue trabajando todavía en una tabacalera y realizó el curso de mayores conectados para estar actualizado y poder manejar la computadora en función a las tareas que hace en su trabajo y también para entretenerse en los tiempos libres. Eso es, en los momentos libres. Esto lo dijo él mismo. Así que bueno, quisimos mostrar esta imagen, quisimos mostrar a Jacinto porque es un ejemplo de vida, de ganas, de proyectos, de sueños y a través también de él, de alguna manera, esto que hablamos siempre en el programa, Mayores Conectados trabaja, contribuye en la calidad de vida y en el envejecimiento activo. Con estas imágenes, por supuesto, de Martín Jacinto Alís, el cierre del programa, nos despedimos. Gracias por habernos acompañado, que tengan una buena semana y nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo sábado a las 12 del mediodía por A24 en Lo Justo y Necesario y, por supuesto, un agradecimiento muy especial a los integrantes de APTRA por haber nominado a Lo Justo y Necesario a los Martín Fierro, ¿sí? 2019 en la terna programa de servicios. Muchísimas gracias y un aplauso de nosotros a todo el equipo que hace cada sábado Lo Justo y Necesario. Sí, chao. Gracias. En Provincia ART, nuestra meta es protegerlas de todos. Ingresá en provinciaart.com.ar o llamanos al 0800-333-1278. Provincia ART, con el respaldo de Grupo Provincia. Queremos que más gente se cuide. Más de 500 charlas de prevención en todo el país durante el último año. Súmate vos también. Conoce más en osde.com.ar. La red de farmacias es el sistema de salud más eficiente del país para que accedas a tus medicamentos y recibas información del servicio farmacéutico adecuado. Millones de jubilados y pensionados pasan por las farmacias argentinas. Son historias cotidianas que compartimos con afecto, respeto y profesionalismo.